para mí es un honor de verdad ser la primera persona que presente esta gran colaboración de toda la comunidad. Franco Amati no necesita presentación, un speaker de primera línea siempre presente en los mayores eventos en la región y a nivel internacional. Es el cofundador de Bitcoin Argentina, de Signatura, también de la Bitconf, una gran conferencia regional, y es un reconocido Bitcoiner en Latinoamérica. Hoy nos hablará sobre Bitcoin, oro digital. Entonces, sin más preámbulos, Franco, bienvenido a este espacio. Hola Jorge, hola Cristóbal, gracias a ustedes por la invitación, me alegra mucho estar acá finalmente y vamos a empezar en Panamá. Yo estuve allá en Panamá y bueno, se nos canceló la conferencia en último momento por, bueno, la pandemia, algo imposible de predecir, la verdad, y todos pensamos que esto iba a terminar rápido y acá estamos, ¿no? Decíamos, íbamos a seguir esta conferencia en Panamá en unos meses y bueno, no se pudo y bueno, vamos a adaptarnos a esta modalidad online. Bien. Bueno, les cuento un poquito. Yo voy a hablar de, bueno, mi tema siempre va a ser Bitcoin, es usual en mí. Es lo que me especializo, lo que me apasiona, es mi hobby. Y me considero un Bitcoiner, un usuario de Bitcoin en todos sentidos y en todos los usos que Bitcoin ha podido tener. Creo que lo he utilizado en todas las cosas que se ha podido utilizar Bitcoin, ya sea reserva de valor, ya sea pagos, ya sea transferencias internacionales para saltar trabas como hacemos en Argentina. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. La charla que voy a decir es algo nuevo para mí, o sea, si bien algunos slides los he utilizado en alguna otra ocasión, gran parte es nuevo material que, bueno, la verdad que nunca lo dije, así que vamos, sobre la marcha vamos a ir a ver qué digo de cada tema, porque quise más que nada compararlo más contra el oro, justamente porque, bueno, en la conferencia me habían propuesto el tema oro digital, versus yo suelo hablar de trabas de Bitcoin, cómo Bitcoin salta trabas, cepos cambiarios, tipos de cambio diferenciados, cosas que estamos en Argentina muy acostumbrados, pero también está bueno compararlo a ver con el oro y no tanto con pagos. Creo que después Diego Urpegui va a hablar un poquito más de la otra faceta de Bitcoin y otros usos de Bitcoin, y yo me voy a concentrar más en la comparación con el oro. Bien, como para empezar, me baso primero en una de las tantas tablitas que existen online de comparar a Bitcoin con el oro. En este caso elegí una de Binance, pero hay muchas. Si ustedes buscan oro, Bitcoin, tabla, van a ver montones de ejemplos de comparaciones similares a las que estamos viendo en pantalla, que tratan de determinar ciertas cualidades y cómo se comporta uno activo o el otro y cómo se diferencian. Y así mismo ya voy a empezar una por una y después voy a agregar algunas otras cositas que me parecen interesantes que no estaban en esta tabla de Binance en concreto, ¿no? Bien, empezamos con escasez, scarcity, ¿sí? En este caso, la tabla esta dice que el oro es escaso, pero con un supply, una emisión desconocida, y que Bitcoin es escaso, pero con una emisión limitada y definida, ¿no? Acá dice solo limitada, pero también está definida. Y yo acá voy a charlar un poquito primero sobre esto de la escasez, cómo se comporta cada uno. Y voy a empezar con algo que pasó hoy a la mañana. Yo en realidad lo había escuchado ya en el podcast What Bitcoin Did, donde Michael Saylor, que es un CEO de una empresa llamada MicroStrategy, que en los últimos meses fue bastante revolución en el ambiente Bitcoin, porque fue una empresa que decidió tener Bitcoin en sus activos como para resguardar valor, digamos, frente a lo que se viene, o es una opinión, no mía, de lo que se viene en cuanto a las monedas tradicionales y lo que es el dólar y demás, en este aspecto de pandemia y con los gobiernos emitiendo moneda para solventar los temas que la pandemia ha necesitado dinero, ¿no? Y bueno, esta empresa MicroStrategy en el último tiempo, en los últimos meses, dio a luz y hizo público que que habían comprado miles de bitcoins y cómo lo hicieron y demás. Y bueno, Michael Saylor empezó a aparecer en las redes y demás, algo que para los bitcoiners era novedoso. A mí no me gusta mucho que sea todos los días esté tuiteando sobre Bitcoin. Parece que la empresa ya no importa, solo importa Bitcoin la empresa. Y si miramos la cantidad de Bitcoin que tiene, sí, la verdad que tiene más ganancias hoy en día esa empresa por la crecida de precio que ha tenido Bitcoin en el último mes que por las ganancias reales de la empresa. O sea que, bueno, se entiende un poquito por qué el CEO de esta empresa le da tanto énfasis a Bitcoin más que a las noticias de la empresa, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hoy en la mañana hizo un tweet y en el podcast que dijo algo que me pareció muy interesante al comparar
el oro con Bitcoin. Y es que los incentivos de quienes emiten, ¿no? En el oro lo emite los que están buscando oro, las mineras, y en Bitcoin lo emiten los que supimos nosotros en la comunidad llamar mineros justamente por una analogía con la minería de oro. Y los llamamos también mineros informalmente, ¿no? Y cómo los incentivos son distintos. En el oro, como activo para el ahorrista o inversor, el minero es casi un enemigo, ¿sí? Porque a medida que el precio va subiendo de pronto del oro, el minero busca más oro que antes no era rentable minar, que con el nuevo precio trata de minar, y cuanto más oro descubre el minero en el oro, para el ahorrista termina siendo peor, ¿sí? Porque, bueno, es más oro que está en el mercado. Cuando vemos el tema desde el lado de Bitcoin, lo que es un minero de Bitcoin, bueno, el minero de Bitcoin no tiene decisión sobre la velocidad de emisión, salvo pequeños detalles como estuvimos viendo en estos últimos días de Bitcoin, por un tema muy bizarro que fue la temporada de lluvias en China. No me quiero ir del tema, yo me empiezo a hablar y me voy mucho del tema, pero bueno, lo cierto es que Bitcoin justo en los últimos días estuvo bastante lento, porque muchos mineros que estaban en China, por la temporada de lluvia, por el tema de las represas hidroeléctricas que tienen electricidad sobrante por la lluvia, estaban mudándose de lugar. Y entonces había menos mineros en la red, y eso se ajusta ahora, creo hoy o mañana, por el ajuste de dificultad de Bitcoin. Pero bueno, volvamos al tema original. Esto me pareció un poco simpático, como el minero en oro es casi un enemigo del inversor y en Bitcoin es un aliado porque el inversor necesita que el minero esté trabajando, porque si no Bitcoin la verdad que no funciona, ¿no? Y bueno, es un dato como para empezar. Siguiendo con este tema de la escasez de oro versus Bitcoin, podemos decir que el oro tiene una visión indefinida y cambiante. ¿Y por qué cambiante? Bueno, cambiante porque, bueno, puede haber desde cosas más flasheras o futuristas, como el tema de minar en asteroides, a algo más sencillo, como simplemente nuevos descubrimientos que pueden surgir de minería de oro. Y eso obviamente va a alterar la emisión del activo, y con esto va a también alterar las leyes de la oferta y de demanda, y con esto va a alterar el precio del oro, ¿sí? Bueno, también acá puse también transmutación, que es algo todavía más flashero y más futurista, a ver si realmente se hace, que es sencillamente transformar un metal en otro, en este caso cualquier otro, como el plomo, a oro. Eso no sé si algún día se podrá hacer, veremos, pero bueno, son temas que alterarían el tema de la emisión en cuanto al oro. Y después podemos verlo en el tema de Bitcoin, que es un tema que para mí estaba como zanjado y todo definido, la minería de Bitcoin, como, ok, ya van a ser 21 millones, los parámetros de emisión son estos, pero en los últimos días en Bitcoin Twitter justamente hubo alguna gente como que esto todavía ya no se da cuenta que esto ya es una realidad, es un hecho, y empezó a hacer un debate. ¿Cómo que es un debate de la emisión limitada de Bitcoin? Y esto surgió por un tema de que a futuro, ya ahora que estoy como avanzando, esta charla la verdad que tiene algunas cosas muy básicas y otras un poquito avanzadas, es como me va saliendo, y voy a ponerme un poquito más avanzado ahora. Pero bueno, el debate este surgió de la emisión limitada de Bitcoin, si era o no una realidad, era porque en el futuro, como ustedes saben, los mineros cobran de la emisión monetaria de Bitcoin. Pero esta emisión monetaria se va reduciendo y a medida que va pasando el tiempo, las fees de Bitcoin, las fees de transacciones, que estos días estuvieron caras, son lo que pasan a ser la ganancia del minero. Y la pregunta es, ¿las fees en un futuro, cuando los mineros solo cobren de fees y no de minería, fees me refiero a comisiones en español, van a ser suficientes? Bueno, es un tema de qué es suficiente, pero es también un debate un poco similar a lo que era la espiral de la muerte, que es algo que ya refutó Bitcoin ya en 3 ocasiones. A la espiral de la muerte se le dice a cuando hay un halving, que la emisión de Bitcoin se reduce en un 50%, si los mineros van a realmente seguir trabajando o no. Y la espiral de la muerte se le decía a que cuando el minero recibe un 50% de un día para otro de menos emisión, para el minero ya no va a hacer negocio, como ya no va a hacer menos negocio y va a pagar los equipos de minería. Cuando acaba de los equipos de minería, Bitcoin va a empezar a ser lento, al ser lento va a bajar de precio. Al bajar de precio más, otros mineros van a pasar hasta la pérdida y también van a pagar los equipos, con lo cual va a hacer que de nuevo que baje más el precio, y eso era una espiral que iba a llevar a que Bitcoin se vaya a cero, como me gustaría decir a mí. Bueno, lo cierto es que esto fue refutado ya en varias ocasiones, pero esto es un debate un poquito similar, ¿sí?
Esto de que si las fees van a alcanzar en el futuro ya fue respetado en el año 2017, cuando tuvimos unos picos de fee y ya los mineros estaban ganando más de fee que de emisión monetaria. También ha pasado en otras criptomonedas, como en Ether, de la red de Ethereum, también pasó algo similar hace unos meses. Y también ha pasado en Bitcoin recientemente en algunos días y en algunos bloques concretos. O sea que lo cierto es que no parece que esto fuese algo que pueda ser realidad. Si bien podemos imaginar un futuro en que las mayorías de transacciones son off-chain, con cadenas de pago, Lightning Network o otras tecnologías similares, no me parece que pueda ser. El mercado se autoajusta en este sentido también, o sea, es un tema simbiótico entre los distintos actores del mercado que quieren que Bitcoin progresa. Y aún así, si quisiéramos una solución, hay soluciones mucho más lógicas y no tan extremas y locas que cambiar los 21 millones, ¿no? Soluciones menos dirigistas, por ejemplo, achicar el tamaño del bloque, eso te permitiría que los fees nuevamente sean mayores y suficientes para que, bueno, que Bitcoin pueda subsistir cuando los mineros solo ganen de estas fees. Pero bueno, es un tema ya más filosófico, más estamos tirando al futuro y bueno, quería charlarlo, en realidad me dio un poco por charlarlo porque la verdad para mí es un tema superado, pero bueno, en las redes como que fue activado nuevamente. Y de hecho esto no impide que alguna vez alguien diga esto es necesario, que haga un fork de Bitcoin, como ya ha pasado en otras altcoins hoy en día que son forks de Bitcoin, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que Bitcoin sigue su camino. Esta imagen siempre la pongo simpática, la pongo siempre en mis slides, es los banqueros centrales de Argentina de 2 generaciones atrás, 2 generaciones gubernamentales atrás. Bueno, diciendo que la inflación iba a ser del 10% más menos 2%, y ese año en Argentina la inflación monetaria fue del 50% de la inflación. Estos banqueros, como dije, ya no están más, los que están ahora tal vez incluso son peores, pero bueno, lo cierto es que esto de la escasez que lo soluciona tanto el oro en parte y tanto Bitcoin en gran parte, con la moneda tradicional no existe. Y bueno, en este tema, si bien yo puedo considerar que Bitcoin en cuanto a escasez se comporta mejor que el oro, lo cierto es que ambos activos son muy superiores a las monedas tradicionales, ¿no? Seguimos con el que sigue, ¿sí? En esta tablita tenemos como resistencia a falsificación y compara al oro con Bitcoin. Y bueno, le pone al oro una categoría mediana, ahora vamos a ver por qué, y al oro como una categoría alta. Yo creo que coincido con esta tabla, ya les voy a contar un poquito. Y lo vemos acá lo vemos al amigo Craig Wright, o Fake Toshi, también lo bien llamado, que bueno, es una persona que se hace pasar como el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, cuando ya se demostró que no ha tenido nada que ver, ¿no? Pero bueno, él sigue considerando que es él y no le importa nada el que dirán, y él sigue opinando así. Bueno, ¿por qué lo puse? Bueno, el tema de falsificaciones en cuanto a Bitcoin, la verdad que lo único cuando nosotros en una wallet de Bitcoin recibimos una moneda, esta moneda, si la wallet nos informa que la recibimos es porque es original y no es fake, trucha, ¿no? O falsificada. Lo único que podemos asimilar como una falsificación en tema Bitcoin sería los forks de Bitcoin, que se presten a confusión, podemos decir, a algún tipo de usuario. Esto ha pasado alguna que otra vez, no con Bitcoin SB, que es esta moneda que estoy poniendo acá, Satoshi Vision, sino con Bitcoin Cash. Ha pasado por un sitio que se llama bitcoin.com, que intencionalmente quiso fraguar las leyendas e hizo pensar que Bitcoin Cash era Bitcoin, y bueno, eso alguna gente se confundió, pero no hay muchas ocasiones que esto haya pasado. O sea que el tema de falsificación en Bitcoin podemos decir que no existe. En cuanto al oro, bueno, lo que podemos decir que sí, bueno, el oro ya es más complejo. De hecho, yo fui un goldback, se podría decir. Yo antes de Bitcoin solía ahorrar en oro, compraba lingotitos de oro muy chiquitos que se vendían en el banco acá en Ciudad de Buenos Aires, en el Banco Ciudad, que es un banco estatal. Y bueno, ese banco en el subsuelo, en su sede central, en la Ciudad de Buenos Aires, te vendía lingotes de oro. Poco a poco, a medida que me iba metiendo en Bitcoin, lo fui vendiendo. Y bueno, pero yo fui un goldback también. Y bueno, lo cierto es que y justamente los compraba en ese banco por un tema de confianza, ¿no? De que no me vendan oro falsificado, porque si bien era un inversor en oro, no era un especialista en el tema. Si me vendían un oro que tenía dentro tungsteno, como vemos algunas de las imágenes que estamos viendo aquí, la verdad que no me iba a dar cuenta nunca.
y bueno, lo hacía un poco por confianza. Y bueno, en el tema falsificación podemos decir que el oro está un poquito más complicado, hay que saber un poco más, o hay que ir a lugares de confianza o aprender y demás, y no es fácil tampoco descubrirlo para alguien que no está en tema. Así que bueno, en ese tema yo creo que Bitcoin se comporta bastante mejor que el oro, ¿sí? Sigamos un poquito con esta tabla, portabilidad. Bueno, en esta es sencilla y básica y es un desastre contra un gol, digamos, ¿no? Acá tenemos al oro que en portabilidad la verdad que se comporta pésimo. De hecho, yo tenía unos slides de hace unos como más de 6 años que hice para un evento de personas de afinidades políticas similares a mías, más libertarias y demás, donde mostraba un poco esto con recortes de diarios de gente que se les fue confiscado el oro al atravesar por las aduanas. Bueno, el oro la verdad que es muy difícil la portabilidad, tenemos que llevarlo encima, pesa, ocupa lugar y tiene un montón de trabas, cuando Bitcoin, bueno, en portabilidad es la nube, es dinero en la nube, no ocupa lugar físico y lo tenemos con nosotros, ya sea memorizando algunas palabras clave o teniendo un papelito con las palabras clave o en un celular, que ya el celular no es el mismo celular que ya teníamos para otras cosas, ¿no? La portabilidad es tremendamente distinta. Bueno, acá lo vemos en los slides, todo lo que vemos a la izquierda es una foto del aeropuerto de Buenos Aires, de Ezeiza, donde dice que no se puede cruzar la frontera con más de $10.000 estadounidenses o cosas equivalentes. Y acá el oro cuenta, ¿sí? El oro es equivalente acá. No se puede cruzar la frontera con más de $10.000 de oro, ¿sí? Y bueno, esto pasa no solo en Argentina, pasa en todos los lugares del mundo. La mayoría de los países tienen una regulación muy similar, a veces son 10.000 euros, pero incluso el monto es similar. Cambia un poco a veces la moneda, pero todos apuntan a... De hecho, en Argentina la moneda no es obviamente el oro, el dólar, pero aún así el monto está definido en dólares. Y bueno, en Europa en euros. Pero bueno, es una traba que tiene mucho el oro y bueno, no necesita estos grandes camiones que vemos aquí para transportarlo. Y ni hablar el tema comodidad para un individuo que está, por ejemplo, huyendo de su país, emigrando a otro lado, ¿no? Es una traba muy importante. Aún así hay gente que realmente sigue tratando de transportar oro a través de las fronteras en mayores a este importe y lo vemos en los diarios. Acá en Argentina pasa seguido y yo me agarro la cabeza de cómo puede ser que Bitcoin Bitcoin repara esto, digo, y como decimos todos en la comunidad, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema, vamos a la descentralización. Y acá también el oro y Bitcoin están bastante diferenciados. ¿Y por qué? Porque la centralización del oro, el tema es el tema físico, ¿sí? Requiere, o nosotros tenemos una bóveda en nuestras casas y lo tenemos nosotros, o lo tenemos que tercerizar en terceros, como han hecho todo, incluso hasta los bancos centrales del mundo han hecho esto. Muchos bancos centrales del mundo, su oro lo tienen custodiado por otro banco central en otro lugar del mundo, ¿sí? Esto es bastante común. De hecho, Venezuela hace poquito tuvo un conflicto porque quiso repatriar un poco de su oro y bueno, como el gobierno actual, comilla, gobierno, no está reconocido, lo cierto es que no pudo, bueno, el otro gobierno no le permitió repatriar el oro y bueno, es un tema recurrente. Y bueno, Bitcoin este tipo de problemas no los tiene en esta medida. Obviamente uno puede tener el Bitcoin custodiado en terceros, pero bueno, siempre tratamos de decir la frase not your keys, not your Bitcoin, o sea, no tenés tus claves privadas, no tenés los Bitcoin. Por más que legalmente sí uno tiene los Bitcoin, pero bueno, no los tiene legalmente, pero no tiene la posesión, y es lo más importante, la posesión más que a veces que la propiedad. Tener la propiedad con la posesión. Bien, y bueno, esto lo vemos en ejemplos como eGold. Para los que no está en tema, eGold era una plataforma que vos trabajabas solo online, utilizando medios de pago tradicionales. Esto era antes de Bitcoin, ¿sí? Unos años antes de Bitcoin. Duró muchos años, pero los 2000, del 2000 creo que fue el 2008, por ahí fueron los años de más éxito, y bueno, te permitía comprar online, y el oro no lo tenías, el oro que estaba custodiado por eGold, ¿sí? Obviamente vos podías este oro transferirlo a otros usuarios de la plataforma eGold, entonces podías mandarle tantas onzas de oro de un usuario a otro, o tantos dólares, el equivalente a tantas onzas de oro de un usuario a otro de la plataforma, pero el oro siempre estaba en las bóvedas de eGold. Y bueno, esta empresa tuvo problemas legales con Estados Unidos, porque bueno, no les gusta este tema de que uno pueda transferir así fácilmente
y el tema es sobre todo cuando entre los clientes de Gold empezaron a usar empezaba a haber individuos que lo utilizaban para lo que el gobierno de Estados Unidos llama lavado de activos, ese tipo de cosas que existen hoy en día y cómo se castiga en realidad el dinero y no las acciones del dinero, o no lo que se hace con ese dinero, sino el dinero en sí mismo. Pero bueno, lo cierto es que porque algunos clientes de Gold hicieron cosas que el gobierno de Estados Unidos considera que eran incorrectas, esto pasa a ser que Gold tiene un problema judicial y este problema judicial terminó afectando a todos los individuos que eran clientes de Gold, ¿sí? Y con las trabas que llega. Gold no existe más, pero bueno, esto demuestra que el tema del oro, digitalizarlo no es fácil. Hoy en día tenemos algunas criptomonedas, hay dos, una no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cuál, y la otra es PaxG, de Paxos, que te permiten tener oro mediante un token. Pero bueno, tienen este tipo de riesgos de e-gold. En realidad lo tienen la mayoría de los stablecoins colateralizadas en el mundo financiero, que hoy en día son todas prácticamente, porque incluso MakerDAO, que antes no lo era, hoy en día también tiene, creo que casi, hoy en día creo que es la mayor parte del colateral en USDC, que es una stablecoin colateralizada en bancos estadounidenses, con lo cual tanto las stablecoins de oro como las de dólar, la gran mayoría, salvo alguna que otra excepción, como DOC, que todavía no está muy popularizada, Money on Chain, lo cierto es que tienen colateral en bancos. Y bueno, es muy parecido a esto del oro y es un problema para la descentralización y los riesgos que implican con los activos propios. Siguiendo con el tema del oro y Bitcoin, avanzamos con la divisibilidad. Este es muy sencillo, ni siquiera le preparé el live porque la verdad es dulce fácil. La divisibilidad del oro obviamente es complicada. Tenemos estos lingotitos de oro chiquitos que yo compraba, dividirlos era muy difícil, dividirlos exactamente si quiero cuánto y cortarlos y demás era un problema. Cuando en Bitcoin tenemos divisible en 8 decimales y aún estos 8 decimales con tecnologías como Lightning Network tenés más de 8 decimales. Hoy en día muchas wallets ya permiten más de 8 decimales, con lo cual pasó a ser un tema que podemos enviar cualquier tipo de importe y dividirlo como nosotros querramos, ¿sí? Esto se deduce fácil y bueno, ahí es la superioridad total. Y acá vamos a ir a dos características, durabilidad y fungibilidad, que en esta tabla voy a hacer, a veces me gusta ser abogado del diablo y ser medio negativo con Bitcoin, pero bueno, voy a debatir lo que dice esta tabla, que dice que Bitcoin está high en eso, que es como muy superior al oro en estas cosas, y lo cierto es que sí, pero no. Vamos a ver. Bueno, en durabilidad del oro, creo que no hay dudas que el oro es un activo que es durable. Y en Bitcoin sí es durable, todavía en la historia no se ha demostrado tanto, van a ser 12 años, o sea que no estoy tan seguro que realmente esté al mismo nivel del oro como para poner los dos en high, como en esta tabla, ¿no? Lo que sí, lo cierto, es un dato para agregar, me gusta mucho hablar siempre, es el efecto Lindy, pueden ir a Wikipedia a buscar de qué se trata, es interesante, pero bueno, lo cierto es que quiere decir que la posibilidad de destrucción o muerte de un activo, en realidad de cualquier cosa, la mortalidad de un activo, depende, o de cualquier cosa, por si no tecnología, depende mucho de cuántos años ha tenido. Y cuantos más vejez tiene, cuantos más años tiene un activo o una tecnología, las chances de que dure más en el tiempo son mayores. Al revés que los humanos, ¿no? Cuantos más años tenemos nosotros, es más fácil, es más probable que nuestra duración sea menor, porque tenemos más años y bueno, en tantos años de vida solemos morir, lamentablemente. Pero bueno, lo cierto es que con los activos y las tecnologías suele ser al revés. Cuantos más años pasaron, es más difícil que de un día para otro desaparezca, es más segura su continuidad. Y bueno, en esto Bitcoin, por suerte, ya va bastantes años, sobre todo en comparación a activos similares. Y bueno, veremos, pero bueno, todavía contra el oro me parece que compararnos es un poquito, querernosla un poco. Y en fungibilidad, acá lo puso el oro medium, sí, estoy de acuerdo, sobre todo por este tema de las falsificaciones y otras cosas más, la fungibilidad no es tan fácil, y el oro de quien viene, pero bueno, en Bitcoin estamos en hype, pero podríamos estar mejor aún, ¿sí? Bitcoin tiene una fungibilidad bastante buena todavía, pero bueno, ha habido casos de algunos exchanges que algunas transferencias las han impedido porque se ha utilizado una herramienta de privacidad como CoinJoin, ¿sí? Con wallets como Wasabi o Samurai que utilizan esta herramienta. O sea que no es perfecta la fungibilidad de Bitcoin. Apuntamos que tratar de lo que sea las mejoras de Bitcoin
apuntan a mejorar mucho la funcionalidad de los developers de Bitcoin, siempre es un tema que lo tienen prioridad, pero también es difícil mejorar algo que ya existe de manera compatible con el pasado, ¿sí? Generalmente se está agregando mejor fungibilidad si utilizas nuevos tipos de direcciones, nuevas tecnologías de Bitcoin, pero como las tecnologías originarias de Bitcoin siguen existiendo, cuando las usas tal vez no logres esa misma fungibilidad. Con lo cual se va a lograr una fungibilidad medio opcional en el futuro versus activos como Monero que tienen una mejor fungibilidad. Pero bueno, es un tema a mejorar, pero no creo que estemos en la utopía de fungibilidad en Bitcoin, o sea que hay mucho para mejorar en ese tema. Y como última característica de esta tablita, dice la facilidad de uso y, bueno, el reconocimiento, ¿no? El awareness. Y bueno, acá casi voy a defender a Bitcoin porque creo que no es tan así. Si bien el awareness o el reconocimiento del oro es global y es totalmente obvio para cualquiera de nosotros, de Bitcoin, ojo, ya tenemos bastante reconocimiento, ya no estamos en los primeros años de Bitcoin. Aún así, falta para llegar al oro, sí, falta mucho. Pero en user friendly, o sea, facilidad de uso, yo creo que hoy en día una persona normal, tradicional, cualquier persona, le es más fácil utilizar Bitcoin que el oro. Si el oro hoy en día se lo das a una persona, no sabe dónde venderlo más que en una joyería que la van a matar con el precio, le van a robar con el precio. Y una persona medianamente tecnologizada, que tiene una computadora, creo que el Bitcoin es bastante fácil de vender en una casa de cambio. Sí, hay que tener la suerte de estar en un país que tiene casa de cambios, ¿no? Pero bueno, de pronto hay ciertos países que todavía no la tienen, países chicos con menores poblaciones. Pero estoy empezando a dudar si realmente el user friendliness, o sea, la facilidad de uso de Bitcoin ya no ha llegado a niveles que al menos equivalentes al oro. Pero bueno, es muy debatible este tipo de cosas. La mayoría de todos estos slides míos son muy debatibles. Estoy expresando mi opinión que puede gustar o no. Y siguiendo con el tema, vamos a ir a otras cositas, ¿sí? Y comparar el oro en otros temas, en precios. Y bueno, en precios ni el oro ni Bitcoin define los precios de los activos en el mundo tradicional en el que nosotros hacemos las compras, ¿sí? El oro lo ha hecho en el pasado, aun cuando era el dólar, ¿no? Primero fue el oro, que se destinan los precios en oro, después fueron en dólares, pero el dólar estaba respaldado en oro, por cada dólar había tanto de oro guardado, con lo cual también, pero bueno, desde Nixon en 19, no me acuerdo ahora si fue 72, 73, cuando rompió el tema del patrón oro y defaulteó, porque básicamente defaulteó Estados Unidos de América con ese tema, porque a los países que no les devolvió el oro por los dólares equivalentes que tenían. Cuando eso pasó, lo cierto es que los precios pasaron a estar en dólares estadounidenses en Estados Unidos, el resto del mundo en moneda fiat como la de hoy en día, y los precios ya no están más en oro. Así que bueno, en este tema estamos muy lejos, tanto el oro como Bitcoin. Al menos el oro lo logró antes, pero no creo que nunca más lo logre en el futuro. Veremos. En pagos, bueno, en pagos también, nadie paga en oro. En alguna época habrá sido en el oro. Hoy en día yo creo que hay más pagos en Bitcoin que en oro seguramente, así que yo creo que hasta está mejor Bitcoin en ese tema. Bueno, lo que vemos ahora en la derecha es una captura de un local que acepta Bitcoin en Japón, BitCamera, yo lo utilicé, es real, en el año 2017 fui, me compré un pendrive y lo compré con Bitcoin, y es real, y sigue aceptando Bitcoin hoy en día. Esta cadena electrónica en Japón es la cadena más importante electrónica. Bien, pero bueno, lo cierto es que estamos muy lejos de ser populares en eso, tanto el oro como el Bitcoin. El tema de pagos, acá seguramente Diego Urpegui en la charla que sigue va a profundizar un poquito más, pero bueno, si es un tema de tecnología, yo no creo que es un tema de tecnología, por más que si hoy en día todos usáramos Bitcoin, la tecnología no lo soporta, para eso necesitamos sí o sí usar algo como Lightning Network, y ni aún así habría que ver. Yo creo que no es un tema de tecnología, ¿sí? Se necesita suficiente volumen de ahorrista en Bitcoin, de gente con Bitcoin ya, como para realmente lo empiece a utilizar en pagos. Y aún con ahorristas de Bitcoin, tenían que ser ahorristas 100%, porque el ahorrista en general, si tiene Bitcoin y tiene otro activo, otra moneda tradicional, como por ejemplo pesos argentinos, que es un buen ejemplo justo, lo que primero se quiere sacar de encima es el peso argentino, no el Bitcoin, ¿sí? Porque se devalúa con mayor facilidad. Con lo cual, creo que no es un tema de tecnología, sino es un tema más de como reserva de valor todavía no es lo suficientemente popular. Pero bueno, más allá de eso, hay tecnologías que mejoran el tema de pagos al darte transacciones instantáneas y comisiones muy, muy reducidas en comparación al Bitcoin tradicional. Por ejemplo, el Lightning Network. Y bueno, lo importante es mejorar esta escalabilidad, que se va a hablar un poquito más en el día de hoy.
sin resignar lo que son los fundamentos de Bitcoin, que son estos 21 millones, esta inconfiscabilidad, esta resistencia a censura, bueno, ahora lo voy a hablar en otro slide, porque hoy lo cierto es que ningún blockchain escala sin una segunda capa. Con segunda capa puede ser una sidechain como XDAI, puede ser una como RSK, Liquid, o puede ser acciones de Bitcoin que no son transmitidas a la red, como el caso de Lightning Network, ¿sí? Canales de pago. Bueno, seguimos una muy interesante. En la comparación con el oro no podía faltar este slide, ¿sí? Depósito de valor, porque es para una de las cosas más importantes que utiliza el oro, pero no es la más importante que se utiliza. Yo hoy en día, el otro día vi unas estadísticas que todavía la joyería es un gran porcentaje todavía del uso del oro, ¿sí? Así que bueno, eso da para un debate larguísimo que lo iba a incluir acá, pero era muy nerd, y no nerd no tecnológico, sino nerd de economía encima, de que es a los que les interesa la economía, traten de googlear lo que es el teorema de regresión de Mises, y bueno, si realmente fue refutado por Bitcoin o no. Básicamente dice que al algo ser moneda tiene que tener un uso anterior de otro tipo de uso, o sea, que se ha usado para otra cosa, por ejemplo, joyería, y una vez que se popularizó ese uso, la gente lo empieza a usar como moneda. Esto decía Mises, un economista de la escuela austríaca. Y bueno, el teorema de regresión de Bitcoin, el tema es si lo refuta o no Bitcoin. Yo creo que está obsoleto el teorema de regresión de Mises, pero es un tema muy nerd, queda para otro día. A quienes les interese esto, sigan en Twitter a Manuel Polavieja. Manuel Polavieja es un informático, pero también es medio economista, covista creo que sabe mucho del tema, y hay unos tweets muy recientes de él que hablan de esto, y es interesante para los que les interesa la economía. Bueno, lo cierto es que como depósito de valor Bitcoin es muy volátil, lo vemos en la tabla de la izquierda, subas y bajas. Estas son las grandes locuras de Bitcoin, lo que vemos en estas subas y bajas. Vemos como de 0 pasó a $32 y después bajó a 2. De 2 pasó a 2.59 o 2.66, depende del exchange que usamos, y bajó 45, de 45 a 1.100 y luego bajó a 152. Son grandes picos, subidas y bajadas. O sea que es muy volátil, innegable. Ahora bien, esa volatilidad a lo largo del tiempo, los pisos de esa volatilidad siempre fueron superiores, ¿sí? Y lo vemos en la tabla de arriba a la derecha, donde vemos los mínimos de Bitcoin en cada año. Y vemos que en general, salvo alguna que otra excepción, como el año 2015, esos mínimos siempre, los pisos, fueron superiores, ¿sí? Y bueno, de hecho, en el 2020 hubo un piso de 3.050, increíble, ¿no? Creo que fue en marzo. Y ahora ya estamos en $10.000 arriba de ese valor. Así que bueno, los que cuando de pronto sus Bitcoins baje $1.000 se asustan, recuerden que en marzo esto estaba en 3.850, sí. Porque a veces en los grupos, en los foros, la gente nueva dice, uy, bajó $2.000, acordate de esto que es. Y bueno, lo que sube mucho puede bajar también mucho. Pero bueno, lo cierto es que históricamente ha sido depósito de valor, ¿sí? Incluso a veces podemos decir mejor que el oro, ¿sí? El oro ahora está teniendo una buena racha, y creo que la va a seguir teniendo, pero bueno, por muchos años la verdad que no estuvo bien parado. Y bueno, Bitcoin viene bastante bien. ¿Depósito de valor a corto plazo? ¿Largo plazo? Yo diría que sí, sigue siendo una opinión. Y bueno, como para terminar con dos cositas más, dos slides más que me gusta siempre agregarlos. No era la charla del tema, pero me gusta siempre porque Bitcoin es muy importante esto. Bueno, la resistencia a censura, que básicamente que cuando uno envía Bitcoin nadie puede bloquear esos fondos, no hay nadie que puede impedir, mejor dicho, esa transacción, ¿sí? Y bueno, en este caso es Julian Assange porque lo ha utilizado con este sentido, y Wikileaks aceptando Bitcoin cuando el gobierno de Estados Unidos le bloqueó las transferencias, y sobre todo de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard. Y después, esto fue el año 2011, y después en el año 2017, Julian Assange en Twitter también, cuando todavía tenía cuenta de Twitter, agradeciendo a los senadores, bueno, el senador McCain figura ahí, que ya falleció, pero fue uno de los contrarios a este tema, agradeciendo porque, bueno, los bitcoins se revalorizaron mucho, y lo cierto es que para Wikileaks fue bueno haber recibido donaciones utilizando Bitcoin. Este slide la verdad que da para más, pero no me alcanza el tiempo como para seguir profundizando en este tema que tanto me gusta, así que sigo con el siguiente. Pero hay toda una historia de Julian Assange, de cómo con Wikileaks quería aceptar Bitcoin, y Satoshi Nakamoto, cuando todavía estaba presente, no quería que Wikileaks acepte Bitcoin para no llamar tanto la atención del gobierno estadounidense. Siguiendo, pasamos a uno de los últimos slides también, otro uso que es privado e inconfiscable, y vemos el oro cómo se comporta en esto.
Bueno, el oro en el anterior también, cómo se comporta. Lo cierto que la resistencia a censura para el oro no es tan fácil, ¿sí? Lo físico tiene ese tipo de limitaciones. Y en cuanto a privado e inconfiscable, bueno, el oro es muy fácilmente confiscable, simplemente hacer un allanamiento. Bitcoin no es tan así, ¿sí? Te pueden sacar el celular, la computadora, pero mientras no tengan tus claves privadas, nadie puede confiscar o robar tu Bitcoin. Sí, obviamente con un arma en la cabeza y demás, o con, como dice ese chiste del cómic famoso de la llave tuerca. Lo cierto es que hay otros motivos, pero bueno, no profundicemos para que los cacos no profundicen en este tipo de usos. Lo cierto es que, bueno, esta es una serie Billions, que el personaje le da otro $1 millón en cripto, imaginamos todos que obviamente es Bitcoin, y lo hace porque tenía ciertos problemas. Bueno, habría que ver la serie, está muy buena, está en Netflix, está muy buena, y bueno, el personaje tenía que darle de una manera que no despierte notoriedad, que no se entere nadie, ni la justicia, ni ningún otro que realmente le había dado $1 millón, y esto lo hace dándole en este caso es una hardware wallet de Ledger que le da un personaje al otro, ¿sí? Así que bueno, es un buen uso. Y como ya así terminando, para quienes les guste profundizar de este tema del oro versus Bitcoin, hay una presentación hermosa, muy, muy buena, del año 2019 en la Baltic Honey Badger. Tuve la suerte de estar ahí y verla en vivo en Letonia, en Riga, de Has McCook, que se llama Orange Coin Good, Yellow Rock Bad, y es muy interesante y profundiza en un tema que yo no estoy profundizando, que es los impactos sociales y ambientales del oro versus Bitcoin, ¿sí? Y cómo, bueno, cómo se comporta cada uno. Si bien Bitcoin utiliza mucha electricidad, generalmente es de energías renovables, y en cambio el oro, cómo se comportan esos temas. Estos slides lo pueden conseguir por dos lados. Está en YouTube, y pueden, cuando van al día completo, no me acuerdo si es el primer o segundo día de la conferencia, y por otro lado pueden conseguir un PowerPoint que también está disponible. Así que cualquier cosa la buscan, googlean y la van a encontrar. Y si no, me buscan a mí en Twitter, como está acá, @franamati en Twitter, me preguntan y yo les acerco los slides, ya sea los míos o los de esta otra persona, que están muy buenos, del tema oro versus Bitcoin. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Cualquier cosa me contactan de nuevo por ahí, por Twitter, y cualquier duda estoy disponible, y gracias nuevamente a Blockchain Summit Latam.